Hola, soy Fernando López Velarde Pérez, notario público 27 y presidente del Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes. En este video, que será algo extenso, podremos ver tanto particularidades como generalidades de qué es y para qué sirve un testamento. Te recomiendo que tengas papel y pluma a la mano para que cuando acudas con tu notaria o tu notario de confianza puedas preguntarle estas dudas y esperamos que en este video puedas resolver muchas de esas inquietudes y puedas recurrir a él, compartirlo y de cualquier manera los notarios y las notarias estaremos para atenderte. Muy bien, empecemos. ¿Qué es el testamento? El testamento es un acto jurídico. ¿Por qué es importante empezar diciendo esto? Porque no todo pedazo de papel o no todo lo que nosotros exterioricemos en nuestra voluntad que queremos que sea nuestro testamento, jurídicamente así lo es. Es decir, el testamento es un acto jurídico que otorgamos hoy en vida, pero se cumple hasta después de la muerte. Es decir, a diferencia quizás de una compraventa o de una donación, los efectos del testamento son de carácter futuro. No se cumplen hasta que la persona que lo hizo fallece. Y la ley establece distintas formalidades o solemnidades que el testamento debe de reunir para que sea plenamente válido. Es decir, para que ese acto jurídico cumpla plenamente con los requisitos y extremos que señala la ley y lo podamos considerar entonces sí como un testamento. Lo primero, el testamento es un acto personalísimo, es decir, lo otorga una sola persona. Si bien es común que quizás en la misma fecha o en la misma cita acude el esposo o la esposa con la notaria o el notario, el testamento es un acto personalísimo, solamente pueden concurrir a él el notario, el testador o testadora y en todo caso sus testigos si es que así se requiere. ¿Por qué la ley pide que un acto o un testamento sea personalísimo? ¿Por qué? Porque quiere que la voluntad o libertad del testador o testadora sea libre y espontánea. Es decir, que no pueda haber nada ni nadie que la pueda estar forzando o limitando de una o de otra manera. Por ponerlo de un ejemplo, a una persona la traen dos de sus hijos a la notaría y entonces, como es un acto personalísimo, solamente podrá concurrir el testador con el notario y sus testigos al otorgamiento del testamento. Lo podrán acompañar, pero tendrán que esperar. ¿Por qué? Porque esa voluntad o esa libertad, ya lo decía, tiene que ser libre y espontánea. No puede haber nada que la pueda estar forzando de una u otra manera, ¿verdad? Si concurre el hijo al otorgamiento, pues puede de alguna manera influenciar esa voluntad o esa libertad del testador. Otra característica del testamento es que es un acto revocable, es decir, que la ley nos da el derecho de que lo revoquemos o cambiemos cuantas veces queramos en vida. ¿Cuál es la regla? El último testamento que otorgamos, ese es el que se va a cumplir. Testamento posterior va dejando sin efectos al anterior. Esa revocación puede ser con el mismo notario con el que hubieran otorgado previamente o con cualquier otro notario del estado o con cualquier otro notario del país. La regla sigue siendo la misma. El último testamento que otorguemos, ese es el que se va a cumplir. Ahora, es muy importante entender que esa revocación es un derecho. Es decir, que el testamento que otorgues no tiene vigencia. Pueden pasar 5, 10, 15 o 20 años y ese testamento solamente lo tendrías que revocar o cambiar sus disposiciones cuando alguna circunstancia, ya sea intrínseca o por circunstancias ajenas a tu voluntad, necesite realizarse alguna revocación o cambio. Es decir, yo había puesto como heredera a mi esposa, pero quizás mi esposa ya había fallecido y no preví una sustitución. O bien quiero nombrar a alguien distinto como heredero o heredera, también entonces tengo que hacer una revocación o cambio y otorgar un nuevo testamento. Pero si yo leo mi testamento después de 10 o 15 años y sigue siendo mi última voluntad, pues no es necesario que cada cierto tiempo lo estemos actualizando o renovando. El testamento no tiene vigencia. ¿Qué otra cuestión es importante? El testamento, ¿quién lo puede otorgar? En términos de lo que señala el Código Civil del Estado de Aguascalientes, cualquier persona capaz, es decir, que esté en pleno uso de sus facultades mentales, ¿verdad?, que estén en intervalos de lucidez, pueden otorgar testamento siempre que sean personas mayores de 16 años.
Es decir, si bien la mayoría de edad para todos los demás actos jurídicos son los 18 años, para el caso particular del testamento, una persona de 16 años y a partir de esa edad ya puede otorgar testamento. Muy importante, siempre y cuando seamos personas capaces y en pleno uso de nuestras facultades mentales. El testamento como tal abarca la totalidad de nuestros bienes y derechos, es decir, abarca la totalidad de nuestro patrimonio. Ya lo veremos más adelante. Pero como decíamos al inicio, no todo documento, no todo pedazo de papel es un testamento. Tiene que reunir esos requisitos. Ahora, hay muchos tipos de testamento. La gran mayoría ya están en desuso o en algunas otras entidades federativas incluso ya se han derogado o ya no tienen vigencia. Actualmente nos vamos a constreñir a hablar del testamento público abierto, es decir, uno de esos tipos de testamento. Este testamento público abierto se otorga exclusivamente ante notario, por eso es un testamento público. Se hace constar en una escritura o instrumento público y en el caso particular del Estado de Aguascalientes será obligatorio siempre la asistencia o concurrencia de 2 testigos idóneos, es decir, que no sean tus parientes o personas que vayan a resultar herederos o legatarios en el propio testamento para que puedas otorgar ese testamento público abierto. Asimismo, se le denomina testamento público porque de su existencia o de su otorgamiento, el notario va a dar un aviso. No va a decir quiénes son los herederos, quiénes son los legatarios, simplemente va a dar aviso de qué persona, con qué número de escritura y ante qué notario otorgó su testamento. Afortunadamente ya tiene muchos años que en nuestro país existe una plataforma nacional de avisos de testamento, lo cual facilita precisamente lo que decíamos previamente, saber con exactitud cuál es el último testamento que otorgó una persona. En la medida en que, por ejemplo, si tú otorgas tu testamento en Aguascalientes, pero por circunstancias de la vida, años después te fuiste a vivir a otra ciudad, por ejemplo, Monterrey, Nuevo León, y tú otorgas otro testamento en Monterrey, pues ese registro nacional de avisos de testamento están las 32 entidades federativas conectadas y un juez o notario podrá saber cuál es el último testamento que tú hubieras otorgado. Por eso se le denomina también testamento público, porque se le está dando publicidad a través del notario. Reitero, no se dice quiénes son tus herederos, cuáles son tus bienes. Simplemente con qué notario, en qué escritura, en qué fecha y qué persona otorgó su disposición testamentaria. Y el testamento se le denomina abierto, por como su nombre lo dice, esa idea romántica de la lectura del testamento, los testamentos cerrados u hológrafos de puño y letra del testador, como les decía, ya han ido quedando en desuso o en la mayoría de las entidades incluso ya han sido derogados. El testamento abierto lo que quiere decir es que el día que tú recojas tu testamento con el notario, seguramente lo vas a ver como muchas otras escrituras que has visto en tu vida, en un folder, una carpeta que va a referir el número de la notaría, vendrá una hoja de testimonio sellada y firmada por el notario y acompañada de este aviso que ya te platicaba. El hecho de que el testamento esté en un contenido abierto, es decir, que cualquier persona lo pueda leer, no invalida como tal el testamento. Cuando los testamentos son cerrados, pues precisamente cualquier enmendadura en el continente, es decir, lo que está guardando ese contenido, pues invalida el testamento. Entonces, el testamento público, abierto, esas son sus características. Ahora, muchas veces nos preguntan que como es abierto, ¿a quién le debes de decir o qué consejos en general te podemos dar los notarios? Primero, conserva ese testamento público abierto junto con tus demás papeles de importancia, quizá alguna otra escritura de tu propiedad, algunos datos de tu cuenta de banco. ¿Para qué? Para que le facilites a las personas que vayan a hacer el trámite posteriormente, ya que tú hayas fallecido, pues que pueda localizar todo en un mismo lugar. Hay que guardar bien el testamento, pero tampoco hay que ser tan celosos o no guardarlo tan bien. ¿Por qué? Porque luego resulta que los hijos no localizan ese testamento original y se pueden ir complicando los trámites. Bueno,
Ya vimos algunas características, ¿no? Del tipo de testamento, que es público, que es abierto, que no tiene vigencia, que es el que se otorga ante notario con 2 testigos idóneos, que te recomiendo que lo conserves bien, pero no tan bien, en un lugar donde se pueda localizar. Y respondiendo a la pregunta, ¿a quién le puedo avisar o a quién no le debo de avisar? Tú eres libre de avisarle a quien tú quieras que otorgaste un testamento público abierto. No tienes que hacer ningún trámite adicional, porque ya te decía que el notario es quien da ese aviso de existencia en el propio testamento, en el propio registro de avisos de testamento, en esa plataforma que te decía es en línea. Entonces tú simplemente lo que te toca es que recojas, una vez que lo hayas firmado, esa escritura, ese testimonio, y que lo conserves en algún lugar. Bueno, ahora sí, hay 2 conceptos que es importante que entendamos de manera muy general. Reitero, son conceptos quizás muy complejos, muy abiertos, y puede haber muchos supuestos que cuando acudas con tu notaria o tu notario de confianza, pues puede haber algunas variaciones de lo que vamos a comentar. Pero para entender cuál es la finalidad o la utilidad del testamento, primero hay que entender 2 conceptos. Primero, el patrimonio, y segundo, la sucesión. El patrimonio. Imaginémonos que por una ficción de la ley, todas las personas, desde que nacemos hasta que nos morimos, la ley nos cuelga una mochila. A esa mochila la ley le denomina patrimonio. Y esa mochila tiene un lado activo y tiene un lado pasivo. Es decir, hay bienes, hay derechos, pero a su vez hay créditos y hay obligaciones. Y es una masa, es decir, es un universo, esa mochila o ese patrimonio de bienes, derechos, créditos y obligaciones. En la medida en que nacemos sin nada, y a lo largo de nuestra vida, pues quizás recibimos una herencia, compramos un inmueble, contrajimos una deuda, la pagamos, y así nuestro patrimonio es dinámico. Va a irse moviendo a lo largo de nuestra vida en ese lado activo y pasivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando una persona fallece? ¿Qué pasa con este patrimonio? Ese es el segundo concepto, la sucesión. Nuestra legislación civil ordena que este patrimonio de la persona que murió se debe necesariamente de iniciar un trámite conocido como sucesión. Es decir, hay que suceder, entregar y liquidar a quien legalmente corresponda los bienes, derechos, créditos y obligaciones que ya decíamos existen en esta mochila, en este patrimonio. Este trámite de la sucesión solamente hay 2 caminos. Si la persona muere sin testamento, pues este patrimonio se va a liquidar o se va a entregar conforme a las reglas que el Código Civil dispone para ese caso. Es decir, el propio Código Civil nos va a decir quién tiene mayor o menor derecho de reclamar una porción o un pedazo de este patrimonio. La ley suple mi voluntad y por tanto es la que va a ordenar cómo se va a seguir ese trámite sucesorio. En Aguascalientes y en la gran mayoría de las entidades federativas, cuando una persona muere sin testamento, su trámite sucesorio se tiene que hacer necesariamente ante un juzgado. Es decir, hay que iniciar o denunciar un procedimiento judicial. Ahora, cuando la persona muere con testamento, esa sucesión se va a hacer conforme a las reglas que esa persona dispuso en vida. Ya decíamos bien al inicio que el testamento lo vas a otorgar en vida, pero se cumple hasta después de tu muerte. En la medida en que este patrimonio, esta mochila, se va a liquidar o entregar, ya no como ordena el Código Civil, sino como de la manera en que esta persona libremente, personalmente, dispuso en vida que se fuera a hacer con sus bienes, con su patrimonio. Esa es la sucesión testamentaria, en la cual en el estado de Aguascalientes y en la gran mayoría de las entidades federativas, cuando existe una sucesión testamentaria y los hijos son mayores de edad y no hay conflicto, se puede realizar ese trámite ante notario, lo cual pues facilita y previene conflictos, procesos judiciales un poco más largos. Por eso se le hace mucha promoción a que otorgue su testamento. Pero muy importante, y como te decía, si tú no decides en vida cómo se liquide o se entregue este patrimonio, la ley suple tu voluntad. Entonces, la gran importancia de otorgar testamento, de pensar en tus familiares que seguirán después de ti, es que hagas ese acto del testamento con estas características para que tú libremente dispongas qué quieres que suceda con tu patrimonio, con tus bienes, con tus derechos cuando fallezcas.
Esa es la importancia. Entonces son esos dos conceptos, el patrimonio y la sucesión. Ahora, ya decíamos antes que el testamento abarca la totalidad de nuestro patrimonio, ¿verdad? Puede ser todo o puede ser parte según tú libremente lo determines con el notaria o notario de confianza con el que acudas. Pero por regla general, el testamento abarca todo lo que existe en nuestro patrimonio. Entonces, ahora veremos ya un poco más algunas otras cosas de cómo debo de redactar o qué debo de pensar de las cláusulas que quedarán establecidas dentro de mi testamento público abierto para decidir qué pase con mi patrimonio, ¿verdad? Primero hablaremos de disposiciones de carácter patrimonial en el testamento de esta mochila y al final, para no confundir, nos referiremos brevemente a algunas cuestiones que se realizan en tu testamento o se pueden realizar en tu testamento, pero que no están directamente relacionadas con tu situación patrimonial. Bueno, lo primero que hay que entender, para poder otorgar testamento, ya decíamos, simplemente requiere ser una persona capaz y mayor de 16 años. No tienes que tener bienes, no tienes que tener derechos. ¿Por qué? Porque tu testamento, como decimos, es un acto que se otorga hoy, pero se cumple hasta que mueres, es decir, de carácter futuro, como decíamos. Entonces, va a abarcar mi patrimonio presente y futuro. ¿Cuál? Al que yo me muera. Es decir, que si hoy no tengo bienes o nada más tengo una casa, otorgo mi testamento, después esa casa la vendí, compré otra, tomé un crédito, lo pagué, entonces el testamento ya está abarcando mis bienes presentes y futuros, la totalidad de mi patrimonio hasta que yo me muera. Esa es la primera invitación. No necesitamos estar en una etapa más avanzada de nuestra vida. Cualquier persona puede otorgar su testamento y ya dejar establecido qué pase con su patrimonio. Y además, como decíamos, no olvidar que el testamento es un acto revocable. En cualquier momento lo podemos ir a cambiar si las circunstancias así lo ameritan o así lo deseamos. Pero lo importante es que partamos de la idea que va a abarcar la totalidad de nuestro patrimonio, tanto presente como futuro. Ahora, ¿qué debo de pensar o qué cláusulas son las que se establecen en el testamento en relación con el patrimonio? Lo primero, y que seguramente lo has oído nombrar, hemos escuchado la palabra heredero o herederos. ¿Por qué se les denomina así? Porque en tu testamento tú puedes libremente decidir quién o quiénes quieres que sean tus herederos. Y se les denomina así porque el heredero recibe una masa indeterminada. Todo lo que existe en tu patrimonio sería para esa o esas personas. Es decir, que si yo nombro a mis hijos, Hugo, Paco, Luis, como mis herederos, no tengo hoy que hacerles una relación inventariada de lo que está en mi patrimonio, porque reitero, mi patrimonio presente y futuro es lo que abraza o alcanza mi testamento. Luego entonces, yo puedo hacer esa designación de carácter universal, por eso se les llama herederos universales. Van a recibir a beneficio de un inventario que se hará una vez que tú fallezcas y no es necesario, reitero, que a esas personas hoy les digas esta casa, este coche, esta gaveta del panteón. No es necesario, con que simplemente tú digas nombro como herederos universales a mis 3 hijos por partes iguales, Hugo, Paco y Luis, ellos estarían recibiendo lo que existe en tu patrimonio el día que te mueras por partes iguales. Ahora, ¿quiénes pueden ser esos herederos? Puede ser cualquier persona, no necesariamente tus familiares. En México tenemos un principio que se llama la libre testamentificación, es decir, podemos disponer de nuestro patrimonio y nombrar esos herederos, o en su caso legatarios, que ahora veremos, de manera libre. Es decir, no hay obligación de que nosotros estipulemos una herencia a favor de alguien. Únicamente considera una cosa. Si tienes hijas o hijos menores de edad, eso sí es importante que dejes cubierto lo que es tu obligación, es decir, alimentos. ¿Por qué? Porque si no, tu testamento sí correrá un riesgo no de ser inválido, pero sí que un juez lo decrete inoficioso. Por poner un ejemplo, si una persona libremente
desde su voluntad, decide que su heredero único será una asociación civil, por decir alguna, la Cruz Roja Mexicana, y no así sus familiares o sus hijos, eso es válido. Pero si él tiene hijos menores de edad, pues bueno, él legalmente tiene una obligación de preverles alimentos. Por tanto, el testamento sería inoficioso. Un juez puede reducir esa herencia al heredero, en este caso la Cruz Roja, para garantizarle esos alimentos a los menores de edad que tú estás obligado. Entonces, ¿quiénes pueden ser esos herederos? Cualquier persona. Si hay menores de edad, no olvides, hay que preverlos, hay que anticiparles para que evites esa inoficiosidad. Y a su vez, tú libremente puedes determinar si ese heredero es una única persona, si son varias personas, y ya te decía si es por partes iguales, o tú puedes decir que sean porcentajes diferentes. A mi hijo Hugo el 10%, a mi hijo Paco el 40% y a mi hijo Luis el 50% restante. Eso es tú libremente en esa entrevista personal con el notario lo podrás determinar. Pero bueno, estamos en la herencia universal, en la que, reitero, se reciben esos bienes, esa mochila de carácter general, lo que existe en mi patrimonio presente y futuro. ¿Cuál es la contraposición de un heredero? Se le denomina por la ley legatario. Es decir, el heredero recibe a título universal y el legatario recibe bienes o derechos a título particular. Por ponerle un ejemplo, la casa de la calle Madero 520 yo quiero que sea de mi hija María. Entonces voy a instituir un legado, es decir, le estoy diciendo al notario que ese bien en particular deseo que sea de mi hija, ¿verdad? No necesariamente los legados tienen o pueden ser de inmuebles, puede ser de cualquier tipo de bienes. Una casa, un coche, por ejemplo, la herramienta de un taller, algún bien sentimental, ¿verdad? El anillo que era de mi abuela será para mi hija fulanita. Esos son los legados. Estamos estableciendo bienes a título particular, ¿verdad? Esa es la diferencia con la herencia, que es a título universal, repito. Los legatarios, al igual que los herederos, puede ser cualquier persona, puede ser una persona, varias personas, por partes iguales, porcentajes diferentes, como tú lo dispongas. Ahora, no está peleado una cosa con la otra. Yo puedo recibir bienes como heredero universal y a su vez establecer legados a una de las mismas personas que está nombrada como heredero. Por poner un ejemplo, mis herederos universales son mis hijos Hugo, Paco y Luis de mis bienes presentes y futuros. Pero a su vez establezco un legado a favor de mi hijo Luis, ¿verdad? Y a él le voy a dejar una casa o un coche o las acciones de una empresa, lo que sea mi voluntad. Entonces no está peleada una cosa con la otra. Se puede ser heredero y se puede ser legatario. Ahora, ¿qué es importante? Que la ley nos dé el derecho en estos herederos y legatarios de imaginar, de anticiparnos qué sucede si esas personas que estamos señalando fallecen antes que nosotros, junto con nosotros, o repudian la herencia, es decir, que no la quieran. El repudio es un derecho de todo heredero o de todo legatario a no querer lo que se le está estableciendo, a no querer esa herencia, ¿verdad? Entonces la ley, les digo, les da el derecho de establecer en esos herederos, en esos legatarios, quienes quiero que sean mis sustitutos. Por poner un ejemplo, mis 3 hijos, Hugo, Paco y Luis, quizás ya son mayores de edad, yo ya soy abuelo y ya tengo nietos. Una sustitución sería, a ejemplo, mis hijos Hugo, Paco y Luis por partes iguales, y en caso de que alguno de ellos fallezca antes que yo, junto conmigo o simultáneamente, junto conmigo o repudie la herencia, puedo instituir al sustituto, que en ese caso pueden ser sus hijos o hijas, es decir, mis nietos. Esa sustitución se puede hacer por cabeza o por estirpe, es decir, puede haber un derecho de acrecer. Son mis 3 hijos, si falta alguno de ellos, acrecenta la porción del otro en la medida en que ya nada más se divide entre 2, o puedo decir que esta tercera parte pasará a la descendencia, en ese caso lo que poníamos de ejemplo, a los nietos. Ambas son válidas y es tu decisión. Se puede establecer tanto sustitutos como herederos
y como legatarios. Puede ser válido también que tú hagas una distribución en testamento únicamente con legados. Lo recomendable siempre es que tengas una cláusula de herederos universales. ¿Por qué? Porque insistir que el testamento abarca la totalidad de tu patrimonio presente y futuro. Y puede haber bienes que quizás hoy tú dices, ya no adquiriré otros, o así es mi voluntad distribuirlo, pero siempre es recomendable que dejes una cláusula de herederos por todos esos bienes y derechos que quizás no tengas previsto, que formen parte de tu patrimonio y que no estén propiamente enlistados como legados. Ahora, hay muchas dudas a veces respecto de cuál es el alcance del testamento. Ya dijimos que abarca la totalidad de tu patrimonio, tus bienes, tus derechos, tus créditos, tus obligaciones. ¿Cuál es la recomendación? Si tienes cuentas de banco, si tienes una póliza de un seguro de vida, por ejemplo, o muchas otras circunstancias en las cuales las leyes distintas, principalmente de carácter administrativo, regulan la designación de beneficiarios, ¿verdad? Es importante que tengas al día esas designaciones de beneficiarios, que acudas al banco, a la aseguradora, al seguro social, a donde sea que tengas que acudir para hacer esa designación de beneficiarios. ¿Por qué? Porque existen leyes especiales que determinan la obligatoriedad de la designación de esos beneficiarios, y es importante que así como otorgas tu testamento, también tengas al día esa designación de beneficiarios, para que la conserves, la tengas y la incorpores junto con tu testamento, como ya te decía, con esos documentos de importancia. Ahora, entra en juego una figura que se le conoce como el albacea. Ya decíamos al inicio que tu testamento lo estás otorgando en vida, pero se cumple hasta después de tu muerte. Es decir, que tú no vas a poder ejecutar tu voluntad porque tú ya falleciste. Y entonces el albacea es justamente esa persona a la que tú le encomiendas que cumple y ejecute esta última voluntad, es decir, tu testamento público abierto. Ese albacea puede ser un mismo heredero o legatario o puede ser un tercero, pero la persona que designemos como albacea tiene que ser mayor de edad al momento de su designación, y al igual que los herederos o legatarios, también puedes prever una sustitución, en la medida en que igual y tú dices, el albacea en primer lugar será mi esposa de nombre tal, y si por algo ella falta o está imposibilitada, entonces en segundo lugar sería fulanito de tal. También se puede permitir y también es recomendable prever esa sustitución en el caso del albacea. El albacea es, como te decía, el ejecutor de esta última voluntad, es el administrador de esa mochila, de ese patrimonio, en tanto legalmente lo adjudica, es decir, lo transmite a favor de los herederos o legatarios, y a su vez es el representante legal de esa sucesión, de ese patrimonio en liquidación, en caso de que hubiere que hacer algún trámite de carácter legal, administrativo, fiscal. Esas son las funciones del albacea, y a su vez, muy importante, es quien hace ese inventario de ese patrimonio. Es decir, él va a ver qué bienes, qué derechos existen, preparará ese inventario que lo tendrá que presentar a los herederos o legatarios para su aprobación, y posteriormente realizar lo que ya decíamos, la adjudicación, es decir, la formalización de la transmisión de propiedad por causa de muerte de ese patrimonio de la persona que murió a favor de los herederos o legatarios. Esas son las funciones del albacea, que te repito, puede ser un mismo heredero o puede ser un tercero, como tú libremente creas que es más conveniente en la situación o circunstancia particular que tú tengas. Platícala con tu notario o tu notario cuando acudas. Todas estas disposiciones que hemos venido platicando tienen que ver con el patrimonio, con los bienes, con los derechos. Pero ya decíamos que en el testamento se pueden hacer otras cosas que no necesariamente son cláusulas de carácter patrimonial. Si bien el testamento naturalmente lo asociamos con nuestros bienes, ¿qué quiero que pase con mi casa, con mi coche cuando yo me muera? Hay otras cosas que se hacen en testamento que son igualmente importantes dejarlas establecidas.
En testamento tenemos el derecho de hacer la designación de tutor y curador para nuestros hijos menores de edad. ¿A qué va la ley con esto? Que yo libremente puedo otorgo mi testamento y puedo hacer la designación a falta de ambos padres con quien me gustaría que mis hijos estuvieran. Es decir, puedo hacer la designación del tutor, que es quien tendrá la custodia de esos menores de edad, y a su vez tengo que hacer la designación de otra figura que se le denomina curador. El tutor, repito, es quien legalmente tendrá la legal custodia de esos menores de edad, en tanto cumplen la mayoría de edad, y el curador es esa persona que yo designo para que supervise las funciones del tutor. Y muy importante, la ley impide que entre estas dos personas haya una relación de parentesco. Es decir, no es viable que yo ponga como tutor a mi mamá, por ejemplo, y como curador a mi hermano, porque ellos son parientes. La ley pide que no exista parentesco. ¿Para qué? Para proteger a esos menores, que no se puede entender un conflicto de interés entre quien ejerce la tutela y quien la supervisa. Entonces tendrás que pensar definitivamente en una persona como tutor y en otra como curador que lo supervise, pero que no podrán ser parientes entre estos. ¿Quiénes pueden ser tutores? Quien tú libremente lo determines. No es necesario que ambos padres elijan a la misma persona en testamento como tutor y como curador. Siempre será recomendable que lo platiquen, que lo analicen, repito, que busquen asesoría con su notario o notario de confianza para que en la medida de lo posible establezcan a la misma persona como tutor y como curador. Para el caso de que llegaran a fallecer en el mismo momento, pues bueno, se pueda sin lugar a dudas establecer que hay una única voluntad en cuanto a esas personas, porque es importante saber que esa designación de tutela y de curatela testamentaria, los menores, en caso de falta de ambos padres, repito, se tendrá que hacer el procedimiento jurisdiccional, es decir, ante juez de lo familiar, para que se les designe formalmente como tutor y como curador a estas personas, o bien las que finalmente determine el juez. Entonces es tu derecho, piénsalo bien, platícalo en todo caso con tu pareja, para que, si es viable, designen a la misma persona, y si no, como bien decíamos al inicio, el testamento es personalísimo. Cada quien lo hará y cada quien puede libremente determinar, a falta de ambos padres y de quienes son los que ejercen la patria potestad, quién te gustaría que fuera el tutor y quién el curador. Y a su vez, como los herederos y como el albacea, también es válido que preveas un supuesto de sustitución. Es decir, me gustaría que la tutora en primer lugar fuese mi madre, pero si por algo ella ya no puede desempeñarla o ya hubiera fallecido, puedes tú mismo establecer a una segunda persona como sustituto. No es obligatorio, pero es recomendable. Pues bueno, creo que hemos repasado algunos, insisto, de las generalidades y particularidades del testamento, particularmente del testamento público abierto, que repito, es el que se otorga ante notario y consta en una escritura o instrumento público. Seguramente habrá más dudas, más cuestiones, y para eso estaremos siempre atentos las notarias y los notarios para atenderte. Pero aprovecha septiembre, mes del testamento, acude con tu notario y notario de confianza, que este video te sirva como una antesala o un anticipo de lo que pudieras llegar a tener de dudas, y acude con cualquiera de los notarios para que lo otorgues. Des certeza jurídica a tu patrimonio y le des sobre todo tranquilidad a tu familia, que tú tienes tu testamento y que en el caso de que tú llegaras a fallecer, esa parte de tu patrimonio y otras cuestiones ajenas a tu patrimonio, como la tutela y la curatela de tus hijos menores de edad, ya tienen jurídicamente un instrumento público a través del cual se podrá realizar el proceso correspondiente y será seguramente mucho más ágil y mucho más fácil. En el Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes estaremos siempre abiertos para atenderlos a cualquiera de tus dudas. Déjenos en los comentarios cualquier duda y en la medida de lo posible los iremos atendiendo. Muchas gracias.